pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les explicaremos las características de las albercas olímpicas de natación. Entrevistaremos a Gastón Caballero, entrenador de voleibol, que nos hablará de este espectacular deporte, su historia, modalidades y lo que se vive en él. Arranca la edición número 108 del Tour de France. Les contaremos. La licenciada en nutrición Odette Serrano nos hablará de la importancia de la composición corporal en la salud y en el desempeño deportivo. Explicaremos de la importancia de la atención rápida ante un caso de infarto al corazón. Veremos todos los beneficios que nos da Pilates, un programa de entrenamiento que cumplirá 100 años. Y Jay Cosío, piloto de autos NASCAR, nos explicará cómo entrena física y mentalmente durante la semana para afrontar las carreras. Está muy interesante Vivo Deporte, así que acompáñenos. Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda como siempre bien y de buenas Sol Sigal, pero estoy con don Rodrigo Latorre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Sol, entretenidos con mucho trabajo y haciendo Vivo Deporte desde la casa. Amigos, ya saben que si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y el nuevo horario también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, también en su celular bajando la app móvil W Deportes, en radio tradicional por el 730 de AM en la Ciudad de México y el 1010 AM en Guadalajara. Como ya les hemos platicado varias veces, cambiamos el diseño de nuestra página web. Pueden visitarla en vivodeporte.com.mx. Ahí van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Y tenemos ya en la página un buscador interno de temas que les va a ser muy útil. Gogles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación, presenta. ¿Te interesa? En 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, se determinan las medidas y características reglamentarias de las albercas de competencia como las conocemos hoy en día y ahora se las vamos a detallar. Así es, la llamada alberca olímpica tiene medidas reglamentarias de 50 metros de largo por 25 metros de ancho idealmente y un mínimo de 21 metros. La profundidad sugerida por la Federación Internacional de Natación es de 3 metros, lo que ayuda a reducir la turbulencia y se maneja como mínimo 1.8 metros de profundidad. Una alberca olímpica debe tener 8 carriles de competencia que miden 2.5 metros más 2 carriles de 50 centímetros en los extremos laterales que tienen el objetivo de reducir el oleaje producido por el choque del agua con la pared y no afectar a los nadadores de los carriles 1 y 8 que son los extremos. En el fondo, cada carril lleva pintada una línea de 20 centímetros de ancho y 46 metros de largo para guiar al nadador. Inicia y termina a 2 metros de la pared de cada orilla. La separación de los carriles se hace con 9 tiras estiradas flotantes de cable y argollas de plástico que pueden medir hasta 15 centímetros de diámetro y además de dividir a los competidores sirven para absorber el oleaje producido por cada nadador. Los separadores de carriles llevan los primeros 5 metros y los últimos 5 pintados de color distinto al resto para indicar a los nadadores la cercanía a la pared de llegada o para preparar la vuelta, además de tener una marca de color a los 15 y a los 25 metros de la salida, para que el nadador se vaya ubicando. Para los nadadores de estilo dorso, se colocan a 1,80 metros de altura y a los mismos 5 metros de la salida banderines para indicar también la cercanía de la orilla. En una de las orillas de la alberca se cuenta con bloques de salida que son estructuras firmes con un máximo de 10% de inclinación, de donde arrancan los nadadores en estilo crawl, mariposa y pecho. Para quienes hacen dorso, la estructura tiene unas asideras para que salgan estando dentro del agua. La base o banco debe estar entre 50 y 75 centímetros de alto y llevar, por supuesto, una cubierta antideslizante. Se tiene además la cuerda de salida falsa que se pone a 15 metros de la salida y a una altura sobre el agua de 1.2 metros como mínimo.
En caso de que un nadador tenga una salida en falso, suena una señal y además la cuerda cae al agua para que los nadadores la vean y vuelvan al banco de salida. La temperatura del agua debe estar entre 25 y 28 grados para que los músculos tengan mejor rendimiento. Son datos súper interesantes para que se fijen ahora que podamos volver a nadar. Y gracias a Speedo México por la información. Y si son nadadores de alberca, los invitamos a que conozcan la línea de trajes de baño para entrenar de hombre tipo Jammer, con un gran ajuste, soporte y comodidad. Y también la línea de trajes de mujer con tejido Endurance, diseñados para resistir los efectos del cloro. Son de una pieza con la espalda abierta que da mucha libertad. Si quieren saber más de los productos Speedo para entrenamiento, competencia o recreación, busquen en redes sociales como Speedo México. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Entrevista. Estamos muy contentos y vamos a tocar un tema nuevo para nosotros y para la gente que nos ha seguido. Pues hoy nos acompaña Gastón Caballero. Él es licenciado y con maestría en educación física. Ha sido entrenador de voleibol por más de 30 años y directivo también en la Federación Mexicana de Vóley. Nos va a platicar de este espectacular deporte. Gastón nos va a platicar de la historia del voleibol en México y en el mundo y nos explicará las principales modalidades y reglas, además de contarnos cómo prepararnos para jugar voleibol. Todo eso es correcto, ¿verdad? Muy buenos días, Gastón. Sí, muchas gracias. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Sol. Contentos de que vengas a platicar con nosotros de este deporte que es espectacular. Cuéntanos, ¿desde cuándo se juega voleibol en el mundo y dónde se creó? Mira, el voleibol se crea precisamente en una temporada de invierno. Se crea en los Estados Unidos, en Massachusetts, en el poblado de Holyoke. William G. Morgan era director de educación física en la IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. Que es esta cadena de clubes, ¿no? Así es, y estaba buscando cómo darles un nuevo deporte. El básquetbol se había difundido 4 años antes. ¿Cuándo fue esto? 1895. Y en ese momento el IDEO buscó y observó que por ahí entre las cosas que tenía pues una red de tenis que puedo hacer dentro del gimnasio por la cuestión de las nevadas. En un momento dado, ¿qué puedo hacer bajo techo? Esa fue la idea, crear un deporte bajo techo. Ok. Y se empieza a jugar para el siguiente año. Un colega de él, el doctor Halstead, Alfred Halstead, le da el nombre especial ya de voleibol, porque el señor William G. Morgan daba chance de un botecito a la hora de la práctica y demás, y le llamaba mitonete o minonete. Así se le llamaba el deporte. A su deporte, sí, a ese juego, más que deporte. Y Halstead, al ver el vuelo del balón, que era lo que más se practicaba, le llamó voleibol, porque era el viajar sobre y no tiene un significado volei, ¿no? Sobre la red. Pues como prácticamente como el vuelo, le llama él, el viajar. Va y vende la bola. De un lado al otro, sí, así es. Y así se conoció de manera formal este nombre. Pues ya tiene 120 años. Así es. Obviamente a través de la IMCA, en aquel entonces, pues muchos maestros, instructores o monitores se preparaban ahí para llevar esto como beneficio de salud y movilidad a la gente. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y de ahí 3 maestros en particular reciben la preparación, regresan a México para empezar a difundirlo. Y lo realizan en Nuevo León, en Coahuila, principalmente en Jalisco y en la Ciudad de México. Más o menos, ¿en qué época se empezó a jugar voleibol? 1917 se empieza a difundir en nuestro país. Ese sí lleva 100 años en México, el deporte. Se realizó algunos eventos por el festejo de los 100 años. ¿Y qué tan popular es el voleibol en México? Pues tenemos estadísticas que nos hacen pensar que estamos atrasito del fútbol. En porque práctica. A veces decimos que en la práctica levantas una piedra y salen futbolistas de todos lados. Y en la práctica, ¿por qué? Porque las modalidades de juego son enormes. La organización de nuestro deporte desde aquel entonces empezó a ser seria, empezó a ser de alguna manera organizada. Y esto le creó mucha difusión. Y sobre todo ahora más adelante que veamos las modalidades, te vas a dar cuenta también por qué el impacto. Y además en la escuela, en todas las escuelas se juega prácticamente vóley, ¿no? Te enseñan las reglas, te enseño, yo me acuerdo. Sobre todo porque por ahí de los años 40 aproximadamente, con lo que fue la Dirección de Educación Física, se establece como un fomento a la salud pública dentro de los programas escolares, el voleibol como uno de los deportes básicos a enseñar, a desarrollar y practicar, como fue el fútbol, fue el básquetbol, el atletismo y la gimnasia en su oportunidad.
Pero el voleibol se destacó y de ahí se le dio un gran realce. Y de ahí es donde se ha hecho que sea el deporte practicado más importante en México después del fútbol, ¿verdad? Nos dices. Yo creo que sí. Y también había un dato ahí buenísimo, muy interesante, que se propagó por el mundo, porque en la Segunda Guerra Mundial lo jugaban, ¿no? Sí, así lugares. Es. Mira, había habido ya ciertas pláticas de la gente que jugaba el vóley con algunos grupos europeos y los Estados Unidos, que fue donde se creó, con la idea de organizarse mejor. La Segunda Guerra Mundial interrumpe estas pláticas, pero de alguna manera lo promueve, porque los soldados pues jugaban en esas largas travesías en los barcos, ahí instalaban canchas y jugaban vóley, ¿sí? Al llegar en las zonas de campamentos jugaban, y no necesariamente tenía que ser el 6 contra 6, se podían juntar desde 1 contra 1, el 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, y se crean dentro de eso modalidades de competencia enormes. Perfecto, que esas ahorita nos vas a comentar. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, estamos platicando con Gastón Caballero. Él es entrenador de voleibol hace más de 30 años y nos está platicando sobre lo emocionante de este deporte y los beneficios que nos trae también practicarlo. Gastón, estamos hablando un poquito de la historia del voleibol. Dinos, ya que nos contaste que en la Segunda Guerra se practicaba mucho en los campamentos, en los barcos, y eso lo difundió por todo el mundo, por lo menos la zona de Europa y Asia. ¿Qué modalidades son las que existen de voleibol hoy en día? Muy bien. Nace como una modalidad para gimnasio, el voleibol. Pero pues causó tal impacto y tal aceptación en los muchachos que empezaron a practicarlo en el verano también. Y entonces es muy fácil de instalar una cancha en cualquier lugar en el que estés. Puedes tener un piso de gimnasio, puedes hacerlo en el césped, puedes hacerlo en tierra, voleibol de playa. Todo esto con una situación recreativa, por eso es la parte que se puede adaptar. Actualmente se categoriza para su juego formal en iniciación a este deporte entre los niños de primero o segundo grado de primaria, 5 o 6 años. Los chicos de 7 o 8 años ya tienen un juego que se llama microvoleibol, el mini voleibol y voleibol infantil para los niños de quinto, sexto y secundaria. Okay. Y así la categoría de cadetes juveniles, y se manifiesta ya para adultos, inclusive de reciente llamado también tenemos el cachivóley para gente sobre todo de la tercera edad, que se manifiesta como un apoyo a su salud, a su activación física, y es maravilloso la adaptación que se ha hecho para gente con discapacidad física, que se juega en todo el mundo. Y además está, bueno, hemos visto el vóley de playa. Así es. Ese también sí me refería yo que se juega en arena. Y es competitivamente también una categoría de Juegos Olímpicos. Por supuesto, el voleibol de playa, como tú lo manifiestas, en los años 20 se jugaba de manera recreativa en los Estados Unidos. Prácticamente Santa Mónica era un centro referencial de mucha gente y muchas celebridades se iban a juguetear un poquito al vóley. Sí. Ahí, y esto generó el llamado de atención para ello. El voleibol como tal de playa es curiosamente hasta el año 96 se da oficialmente en Atlanta. Pero ya mientras tanto, como juego olímpico, mientras tanto ya había tenido un auge sin igual, porque hubo muchos patrocinios. En las zonas de playa son muy dadas al turismo. Y entonces empezaron a haber muchos patrocinios e invitación a esos jugadores que iban a veranear, nada más, para que se hiciera tipo competencia. Tan llamativo que en algún momento en los Estados Unidos hubo torneos con más de 100 canchas. Sí, con juegos de 2 contra 2, de 3 contra 3 y de 4 contra 4 y combinaciones mixtas de 2 hombres, 2 mujeres. Así en México se empezó también a manifestar, inclusive tuvimos aquí torneos desde el año oficialmente, desde el año 76, 77 se empezó a buscar y a buscar el incremento de esto. Para los 90 se consolida y se crea ya con patrocinios, se crea una comisión especial de vóley de playa a través del profesor Adolfo Rogel Ortiz. Y nos decías que fue también, había una modalidad con el pie, ¿no? Que se juega en algunos países del... Bueno, sí, Tailandia, sí, lo toma, lo acerca hacia ellos y lo juegan de alguna manera más con los pies, incluso hacen remates tipo chilenita, Sí, son sus remates, una o dos combinaciones y de chilenita. Oye, ¿quién es el país que domina en el mundo el voleibol? Pues mira, en este momento regresa la Unión Soviética y varonil, Italia, Brasil, por supuesto, los Estados Unidos de América, hay equipos polacos en un momento dado. Francia está ahorita en un auge tremendo en la rama varonil, sobre todo
En los femeniles, Brasil, Estados Unidos, hubo un tiempo que Cuba se manifestaba en nuestra región como dominante. Sin embargo, República Dominicana en el área de América, Centroamérica, se llama Norseca, ha manifestado un avance. ¿México tenía algún logro sobresaliente en el voleibol? Sí, pero ya tiene muchos años que hemos tenido estos logros. Mira, fuimos campeones en Juegos Centroamericanos en su oportunidad. ¿En qué año? Pues en los años 60 ya hace aproximadamente. 50. Y ahorita el último logro es con la selección femenil. La selección femenil obtuvo un 5º lugar en el Campeonato del Mundo en lo que fue el campeonato en Japón. Y obviamente el calificar después del 68 en el que fuimos nosotros sede, y pues tienes el espacio, no se había vuelto a calificar a Juegos Olímpicos. Hasta la última Olimpiada, el equipo varonil logra su calificación. Sí, justo de eso quiero platicar un poco, a ver si nos enfocamos al voleibol de sala. Explícanos primero qué medidas tiene la cancha y la altura de la red, como para entender un poco el deporte. Sí, mira, la cancha mide 18 metros de largo por 9 de altura, se divide en 2 cuadrados, ¿no? De 9 por 9, digamos. Esto divide una zona de delanteros trazada por una línea a 3 metros del centro y hacia tu zona. En esa parte de ataque se distinguen los jugadores ofensivos y en la parte de ahí y hacia atrás, 6 metros que les quedan, son la zona defensiva. Se le denomina zagueros o defensivos a esos jugadores. 18 por 9. La red para mujeres es a 2.24 y la red para varones a 2.43 de manera oficial. ¿Qué tipo de balón se utiliza? El tipo de balón es un balón que se creó en algún momento entre el básquetbol y el fútbol, un balón que diera cierta ligereza y cierto pase. Este balón pesa 260 gramos, 67 centímetros de circunferencia aproximadamente, y eso da la ligereza, y las texturas pueden ser desde hule, que fue creado, hasta piel. Sí, claro, materiales sintéticos. Sí, y materiales sintéticos, sí. ¿Es diferente el que se usa para vóley de playa que para vóley de salón? Sí, muestra en su textura una ligereza diferente, una suavidad diferente. El de voleibol de playa se siente un poquito más ligero. ¿Por qué? Por la humedad y el factor de viento y humedad se puede barrer más el balón. Claro. Oye, ¿qué hay de las líneas que se pintan en la cancha? ¿Qué tan anchas son? ¿Para qué se...? Mira, se delinea esto, las líneas miden 5 centímetros de ancho. 5 centímetros. Y están en el interior de la cancha, como en el atletismo también, los carriles son 5 centímetros, se ve que es como un estándar, ¿no? Quizás sí, el básquetbol también lo tiene así, pero la diferencia en nosotros es que la cancha, la línea de cancha, los 5 centímetros quedan dentro de, por eso toca línea y es buena. Es buena. En cambio, en el básquetbol, ya tocas línea, pisaste línea y ya estás fuera, ¿no? Sí, a lo mejor en tenis también, la verdad, no sé. Pero puede ser. Entonces divide como los delanteros. No, el tenis también es interior. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es interior? Sí. La línea divide a los de adelante y a los de atrás, ¿no? Hay una línea que se denomina línea de ataque. Esa línea se tira a 3 metros de la línea central hacia tu cancha. Esa se denomina como línea y a los lados todavía se puntea hacia afuera a otros 3 metros en la intención de poder atacar. ¿Y cuántos jugadores hay en la cancha? ¿Cuáles son las posiciones? Un poco cómo se estructura el equipo. Se llegó a la conclusión de que 6 jugadores daban para esta medida. Si ellos abren sus manos, aproximadamente cubren 3 metros cada uno. Caben. Entonces dijeron, pues ya 9 metros, 3. Se da 3 jugadores al frente y 3 jugadores atrás para la parte defensiva. ¿Y cuál es la función más o menos de cada uno? Mira, los jugadores que están en la parte defensiva se encargan de poner en juego la pelota con el servicio o saque que se denomina y de defender los ataques que vienen del rival. Los jugadores que están en la parte cercana a la red, que se denominan delanteros, son los que se encargan, pues sí, de atacar la pelota una vez que es recibida por los defensivos y de pues, prácticamente hacer los puntos más definitorios, ¿no? Y que lo que le dan espectacularidad a nuestro deporte. Son la primera defensa que se da en el vóley, es los que tapan, ¿no? El bloqueo. ¿Son los más altos? Se va dando que sean los que tienen más altura, más alcance, porque son los que van a alcanzar con su salto a interrumpir el paso de la pelota. Los bajitos no alcanzan, hay algunos que sí, vuelan enormidades, pero para el nivel recreativo, pues no pasa nada. ¿Cuántos toques se pueden dar? En el vóley se pueden dar hasta 3 toques de pelota. Recibes la pelota en la parte defensiva. Regularmente se le entrega a un jugador delantero para que sea el acomodador. Su función, ponérsela al jugador que va a rematarla hacia el lado contrario, clavarla o atacarla. Pero hay algo que puede causar un poquito de duda. Por ejemplo, cuando tapas.
tapas, roza la pelota y cae dentro de tu campo. En ese momento el mismo jugador puede intentar salvarla. Aparentemente ya dio 2 toques. Se marcaban así hace mucho tiempo, ahora ya no. Ya no cuenta como tal. Y dime una cosa, hay uno que viste diferente. Sí, en la parte defensiva se descubren que hay jugadores, excepcionalmente los bajitos se les da mucho chance. Ahora son de estatura regular porque vas a nivel internacional y los bajitos son de 1.90, ¿no? Sí, exacto. Pero son los regulares porque su agilidad, su destreza y su valor les daba para colocarse su lectura de juego y defender la pelota de los envíos y cañonazos que te enviaban del otro lado, ¿no? Esos son los que son los cracks. Sobresalen. Entonces ese jugador particularmente puede ingresar. Vamos a pensar por ti, Sols, que en la parte de atrás quizás sacas, lo haces muy bien y todo, pero a la hora de defender no tienes mucho control. Inclusive puede haber cierto temor, ¿no? A la hora de defender. Y entonces en ese momento entra ese jugador por ti. Y cuando tú vuelves a pasar al frente después de las rotaciones, ya regresas tú de inmediato por un costado de la cancha. Y el cambio se hace durante el juego. Pero no es un cambio permanente, formal, claro. ¿sí? Aunque pueda darse de manera continua, en ese momento ese jugador sale por ti, tú regresas y vas directamente. Y ese es el que va vestido diferente para que se identifique. Ese es para identificarlo. El líbero se denomina. Y dime rápidamente, en 3 segundos, ¿cómo es el tema de los puntos? La puntuación en el vóley se crea a 25 puntos. Debe de haber una diferencia de 2 puntos para poder ganar un set. Es a ganar 2 de 3 sets a nivel nacional y 3 de 5 sets a nivel internacional. Y va de un punto en un punto, digamos, va subiendo de uno en uno. Sí, antes se daba el cambio, nada más sacabas y perdías el saque, pues perdías nada más el saque, no te aplicaban punto. O se abrió esto, el breakpoint, a partir de los años 90 también, casi 95, 96 se da breakpoint y todo cuenta. Y ya lo hace mucho más emocionante. Aquí hay una aclaración, si te vas al tercer set, se juega 15. Si te vas a un quinto set, porque el partido está empatado 2-2, se juega a 15. Es un deporte muy exigente. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un jugador, principalmente físicas, para participar en un juego de vóley? Sí se requiere mucha agilidad, por supuesto, mucha fuerza en las piernas, potencia para poder saltar y rematar por encima de los niveles de la red, mucha capacidad de reacción para poder defender la pelota y mucho pensamiento estratégico, mucha capacidad de pensamiento. ¿Y qué beneficios tiene el practicarlo, físicos y emocionales? Tienes un cuerpo moldeado. Son maravillosos los cuerpos de los voleibolistas y de las voleibolistas. Y los de playa, pues maravillosos más todavía, ¿no? Porque se refuerza más con el trabajo muscular. A lucir en momento dado. Se ve esa potencialidad en los cuerpos. En el efecto de salud en general, pues es un deporte que gusta mucho, que se puede practicar desde los niños de primero, segundo de primaria hasta los adultos mayores, ¿no? La verdad es maravilloso. ¿El voleibol de playa sí es más difícil? Es que es duro, ¿no? Porque son nada más 2 y el esfuerzo en las piernas es... Sí, se adapta a la cancha. La cancha se baja un poquito, se reduce un poco a 8x16, digamos, el trabajo para las parejas. Sí es más cansado, por supuesto. Por eso muchos atletas de sala, ya formalmente construidos, se trasladan al voleibol de playa. Otros muchos se han dado directamente en el voleibol de playa, ¿no? Porque además es el atractivo, pues la parte recreacional y pues también la parte económica, porque hay bolsas muy bonitas que se han podido patrocinar. Oye, pues es todo un mundo el voleibol, padrísimo, muy interesante. Ya habrá oportunidad de seguir platicando después contigo y que nos hagamos más practicadores de voleibol y también que sigamos por YouTube y en todas estas ligas. Pues si en algún momento quieren seguir las ligas, o sea, la verdad, hoy tenemos este medio informativo del internet en el que se pueden seguir ligas maravillosas. ¿Cómo cuáles? Como la italiana, por supuesto, la francesa, la Japón, por supuesto, y los torneos de Estados Unidos también se pueden seguir. No se lo pierdan, puede ser un deporte súper atractivo. Además ya les hicimos esta clasecita para que le entiendan. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí, Gastón. Vivo Deporte. Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites, presenta. Seguimos con la sección que tenemos con Sportium Club y hoy vamos a hablar de un entrenamiento que ha tomado mucha fuerza porque es muy útil y práctico para estar en forma o como complemento para cualquier tipo de deportistas. Nos referimos al Pilates.
Pilates es un método de ejercicio y de movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar al cuerpo. Se basa en rutinas de ejercicios suaves acompañado de patrones de respiración que activan la funcionalidad anatómica y fisiológica del cuerpo. El principio fundamental de Pilates es que la mente controle nuestros movimientos y está basado en fortalecer nuestro centro anatómico formado por abdomen, espalda baja y glúteos, también llamado la zona core. Para lograr esto, en el entrenamiento de Pilates se trabaja con el control del cuerpo, la concentración en los movimientos, la fluidez, la alineación anatómica y la respiración. El método de entrenamiento de Pilates se podría reducir a unos 30 ejercicios básicos utilizando movimientos de gimnasia, ballet y yoga, de los cuales salen muchas combinaciones y pueden hacerse en el piso con nuestro propio peso, utilizando accesorios como pelotas, pequeñas pesas, ligas o bien en camas especiales con poleas que generan resistencia. Este método de entrenamiento fue desarrollado a partir de 1925 por el alemán Joseph Pilates, pensando en mejorar su propio estado físico y el de la gente. Abrió un local de entrenamiento en Nueva York y fue en la década de los 80s que el método Pilates se masificó por todo el mundo tal y como lo conocemos ahora. Practicar el método Pilates en sesiones de 40 minutos unas 2 veces por semana al menos nos trae gran cantidad de beneficios para el cuerpo, como mejorar la tonificación muscular, quemar calorías y ayudar a bajar de peso, por supuesto, aumentar los niveles de energía, mejorar el humor y relajar la mente, así como fortalecer el sistema inmunológico. También mejora la flexibilidad y movilidad, previene de dolores musculares y lesiones, ayuda a hacer conciencia de nuestros movimientos, también a corregir las malas posturas corporales y aliviar los dolores de espalda. Hacer Pilates ha demostrado que ayuda mucho no solo para las personas que quieren mantener una buena condición física, sino también como un importante complemento a deportes como correr, ciclismo, natación o actividades en equipo para desarrollar fuerza y equilibrio postural. Y también es una importante herramienta de rehabilitación física. Muchas gracias Sportium Club por la información y si quieren estar activos los invitamos a que sigan los entrenamientos en línea para todo público o bien ya pueden ir a los clubes siguiendo los lineamientos de sanidad en las 10 sucursales que tiene Sportium en el área metropolitana. Los invitamos a que visiten también sus redes sociales, los encuentran como Sportium Club o también pueden entrar a la página sportium.com.mx. Fit Test de Sportium Club. Revisamos tu estado físico y personalizamos tus rutinas para que consigas tus objetivos. Conoce más. Llama al 5510 00 2500. Amigos, tuvimos la oportunidad de platicar con Jake Cosío, él es piloto de autos NASCAR que forma parte de la nueva generación de pilotos que busca trascender en este circuito. Jake nos platicó de las exigencias físicas y mentales que tienen los pilotos de autos profesionales y nos explica de manera general cómo se prepara durante la semana para afrontar las carreras. Está muy interesante, así que vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Jake? Bien, muy buenos días aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo te preparas tú físicamente en la semana para afrontar las carreras y qué acondicionamiento físico haces? Ahora últimamente he estado en la bicicleta. Me ha llamado mucho la atención, me gustó. ¿Qué tipo de bicicleta haces? De ruta. Okay. De ruta es una bicicleta que me gusta mucho. Me gustó el sentimiento. Hacemos un poquito de resistencia física. Te ayuda para el cardio y la resistencia. Exactamente. Un poquito de CrossFit, estiramientos, y lo que más yo uso es el simulador para estar con la mente activa, estar entrenando la mente, la paciencia, cómo moverte en la pista, qué pasa cuando se desgasta el coche, o sea, tener todos los panoramas más en la cabeza que en el cuerpo. Ok, en la bicicleta, ¿cuántos días entrenas bicicleta para trabajar el cardio? 3 veces a la semana, una hora y cachito. ¿Te sales en la bicicleta de ruta? Sí, y si no le doy en el rodillo. Okay. No le doy 1 hora y media, ¿no? Hora y media. Ajá. Y acabas bien sudado. Sí, cuando me subí por primera vez al rodillo dije, pues esto está papita, a las media hora ya estás batido en sudor. Sí, no, y eso hablábamos en la primera nota, de que esa es una de las rutinas que siguen los jugadores de waterpolo. Claro, y de Fórmula 1. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1. Y hacen creo ciclismo. Que a lo mejor ya muchos pilotos en todas las disciplinas de automovilismo
hacen bicicleta, ¿no? Okay, Entonces, para la parte de cardio. sí, Y entonces la parte de fuerza para fortalecer pues cuello, fuerza, brazos. Es el con cuello CrossFit. sí es con CrossFit, ¿no? Y un poco de gimnasio ahí sí para el cuello, pero todo con tu propio peso. Entonces, no Sí. ocupas ponerte súper... Funcional, entrenamiento Sí, funcional. Exactamente. ¿Y eso has notado el cambio de cuando entrenas Claro, y sí. estás en una carrera? Sí. O sea, cuando empecé esto yo me lo tomé muy a la ligera. Entonces me di cuenta que sí necesitaba de prepararme más. Físicamente. Después de 2 carreras que ya te preparas más, que ya llegas más ligerito, que respiras mejor. Pues dices, sí hay diferencia y la pasas mejor arriba del coche. Y cuando llegas preparado, ¿terminas qué? ¿Agotado, cansado? No cansado, debilitado? no te bajas. Cuando te bajas ya todo no te importa. El tema es cuando ya estás en la bandera verde que vas. Okay. Por ejemplo, San Luis me pasó que no estaba preparado y empecé a sentir la exigencia. No bajé el ritmo porque dije, o sea, esto ya no va a poder conmigo, ¿no? Entonces, pero sí lo resentí. Pero ya controlar una vuelta, Claro, el sí, ritmo, claro, mantener el claro, volante, exactamente, las ahí fuerzas G también te van Sí, no te moviendo. van. De repente hay un momento que el cuello ya lo traes estirado a la derecha porque no puedes regresarlo. Entonces hay que trabajar eso. Guadalajara pues ya la pasé mucho mejor, más como Pues pececillo en el agua. Tengo que adaptarme. Eres un atleta, te estás convirtiendo en un Me atleta. estoy convirtiendo en un atleta. Oye, ¿y los reflejos también son importantes? Eso es lo más importante también. O sea, el hecho de saber qué va a pasar adelante, un accidente, para dónde ir, izquierda, derecha, leer lo que pasa al frente. Entonces hay juegos de destreza, eso creo que ayuda mucho. ¿Eso los entrenas? Eso lo desarrollas la parte de reflejos. Sí, la desarrollas arriba del coche por experiencias, pero la ejercitas con juegos de destreza, con, no sé, memoria, todo ese. O sea, trabajar la mente. La mente, sí, que esté activa. O sea, jueguitos, sí, exactamente. Aunque parezca de risa, sí, hay un momento que te desesperas. Y eso los haces en la semana. Sí, en la semana ahí echando la flojera. ¿Qué más haces en la semana para la parte de coche? ¿Manejas entre semanas? ¿Vas al simulador? No, el simulador sí ayuda mucho, pero algo que me gusta mucho es ir al taller, a convivir con los mecánicos, con los ingenieros, platicar, preguntar, aprender, llenarte de información para cuando llegues a la pista poder usar esa información a tu favor. Ok. Oye, pues qué interesante y estás muy involucrado. ¿Nos puedes decir un poquito cuáles han sido tus logros últimamente? Bueno, calificamos en primer lugar en Guadalajara, quedamos tercero. Calificamos en 11 en Puebla, íbamos segundo toda la carrera, cometí un error y quedamos sexto. San Luis calificamos 16, quedamos cuarto. Hemos estado siendo protagonistas, todas las prácticas hemos estado en los 3 primeros. Y pues, todo eso es gracias al equipo, al cuerpo de mecánicos, los ingenieros. Sí, la habilidad del piloto. Sí. Oye, sí. Y la parte de coche, esto que dices del simulador, ¿cuántos días a la semana lo haces? Me aviento 40 a una hora al día. ¿Y el simulador qué es? Es un volante, es un programa en el cual te conectas a internet y corres contra otros pilotos de cualquier parte del mundo, o luego pongo vueltas para ser constante, es ese tema. Ok, y se siente como si estuvieras en la pista. Sí, es un simulador. Buenísimo, pues muchas gracias Jake Cosío por acompañarnos. Amigos, ¿qué tal de interesante lo que nos platica Jake Cosío de cómo se prepara físicamente? Él hace ciclismo, crossfit y fuerza para desarrollar los músculos de diferentes partes del cuerpo y resistir las fuerzas G del coche cuando va a muchísima velocidad. De verdad que son unos auténticos atletas muy completos. Sí, también está muy curioso el trabajo mental y de concentración que hacen con juegos de destreza como memoria o sudokus. De verdad que es un mundo que no nos imaginábamos y está súper padre. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, nos acompaña Odette Serrano, ella es licenciada en nutrición con maestría en nutrición clínica, además de ser la responsable de la empresa InBody en México, líder mundial en equipo de análisis de composición corporal. Vamos a platicar con ella de la importancia de conocer nuestra composición corporal para nuestro peso, salud y mejorar el rendimiento deportivo. Hola Odette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sol, buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es la composición corporal y por qué es importante conocerla? Claro, mira, la composición corporal, pues como su nombre lo dice, son los componentes que conforman el peso corporal, el peso de nuestro cuerpo. Y este peso está constituido por diversos elementos como agua corporal, proteínas, minerales o grasa. Y bueno, es muy importante conocerla no solo en enfermedades, sino en el deporte o en personas sanas en general,
para poder evaluar un estado nutricional y determinar necesidades pues energéticas o necesidades nutricionales y poder diagnosticar un tratamiento pues muy personalizado y el tratamiento más adecuado de acuerdo a las necesidades de cada persona, ya sea para alguna enfermedad o una práctica deportiva. Por eso es pues muy importante el poder conocerlo. Y oye, Odette, dime una cosa que siempre se confunde. ¿Proteína es igual a músculo? Es muy común que se confunda porque las proteínas principalmente están dentro del músculo. Entonces, cuando tú te haces un análisis de composición corporal, efectivamente puedes ver la cantidad de proteínas que tienes. Se van a separar estos conceptos, como el concepto de proteína y músculo. Cuéntame un poco cómo es la distribución regular en porcentaje de estos elementos que nos comentas, de grasa, músculo, hueso, agua. De manera muy general y como tomando referencias internacionales, el agua es el componente, como todos sabemos, que más tenemos en nuestro cuerpo, alrededor del 60%. Después las proteínas con alrededor del 16-18%. La grasa entre 12 y 15%, hablando de lo regular, ¿no? De lo saludable. Y los minerales, principalmente en nuestro esqueleto, alrededor del 4 o 5%. Cuando nosotros hacemos una sumatoria de todos estos componentes, pues ya obtenemos el 100% de nuestra composición corporal. Que sería el 100% de nuestro peso. Así es, la suma de esto es lo que da nuestro peso total. Estos parámetros que te acabo de comentar están enfocados a una población sana. Lleguemos a esos porcentajes como los ideales. Cuando llegamos a tener alguna alteración, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podemos tener alguna complicación en nuestra salud. Lo más común cuando tenemos mucho exceso de grasa y poco músculo, pues tenemos normalmente un problema de sobrepeso y obesidad, que es pues lo más común, ¿no? El agua, el músculo y la grasa, eso es algo que podemos estar modificando constantemente, tanto con dieta, con ejercicio. Oye, dime, Odette, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto de composición corporal y el tipiquísimo índice de masa corporal? Pues mira, el índice de masa corporal es muy popular, el famoso IMC también. Es un parámetro que estableció la OMS ya hace muchos años para poder realizar un diagnóstico rápido del estado nutricio. Entonces, el índice de masa corporal únicamente toma en cuenta la estatura, es decir, lo que tú mides, y tu peso, sin tomar en cuenta ese peso de que está compuesto. Entonces, para que te dé un ejemplo, tú puedes tener a lo mejor a una persona que tiene un índice de masa corporal que te indica que está en sobrepeso o incluso obesidad, pero puede ser sobrepeso u obesidad por mucho músculo. Y pues bueno, un análisis de composición corporal es mucho más preciso porque nos dice, ok, pesas tantos kilos, pero de estos kilos, la proporción de cada uno de estos componentes, ya esa proporción ya nos indica si efectivamente está sano o bueno, hay alguna alteración. Buenos días, ¿cómo estás, Odette? Te saluda Rodrigo Latorre. Oye, entendemos que el peso por sí solo no dice mucho. Hay que fijarnos nada más en los kilos de la báscula, sino en la composición y principalmente esa distribución de grasa y de músculo que nos decías, donde un porcentaje sano de grasa estaba por ahí del 12 a 15%, ¿nos comentabas? Así es, dependerá obviamente de cada persona y es importante que siempre acudamos con un experto que nos evalúe, nos indique cuáles son nuestros porcentajes ideales, porque aparte también cambia entre si eres mujer, si eres hombre, a lo mejor tu edad o si practicas alguna disciplina deportiva. Pero por ejemplo en mujeres está entre 18 y 28% de grasa, hablando de grasa lo ideal. Y en hombres de 10 a 20%, ¿no? Pero como te digo, sí tiene que ser totalmente personalizado. En el desempeño deportivo también es fundamental. ¿Tienes así en mente algún dato de por ejemplo, un maratonista hombre? ¿Qué porcentaje de grasa es el ideal y qué porcentaje de músculo? Normalmente sí manejan abajo de 10% de grasa. Hay algunos que se acercan hasta el 3%. Dependen mucho de las características de la persona. De masa muscular andan por 50% más o menos. Exactamente, la masa muscular también pues la mantienen bastante bien. Entonces tampoco hay que satanizar tanto la grasa, ¿no? Hay que estar siempre en parámetros ideales, dependiendo de pues tu edad, tu sexo y la disciplina que hagas. Así es, y entendiendo también que la tendencia es que los deportes de resistencia
normalmente se vaya a tener mucho menos grasa que, por ejemplo, un futbolista que tiene una masa muscular más fuerte. Ustedes que son nutriólogas, Odette y Sol, ¿saben más o menos qué porcentaje de grasa tiene un futbolista? Pueden estar entre 8 y 12 más o menos. Y están bien. Y un nadador, por ejemplo, de aguas abiertas, ahí se busca que tengan una mayor cantidad de grasa para poder afrontar los nados en aguas frías. Por ejemplo, mujeres que van entre 28 y 30% de grasa. Los hombres en 20, 22. Depende del cruce y la temperatura donde vayan a cruzar. Ok, y finalmente todo esto se puede modificar la composición corporal a base de entrenamiento, de ejercicios de fuerza para trabajar la masa muscular y también la nutrición que ayude tanto al crecimiento del músculo como disminución de grasa, ¿no? Así es, sí. Para mí definitivamente la dieta es la base fundamental. Además deberá ser totalmente personalizada, así como la composición corporal. Entonces por eso es importante que acudan con expertos en esta área como Sol. Oye, Odette, dime una cosa, ya que tenemos claro el concepto de composición corporal y los beneficios en la salud, en el desempeño deportivo, cuéntame un poco cómo se miden estos valores de grasa, músculo, agua, minerales en el cuerpo con la tecnología de estos equipos. ¿Cómo es que funcionan? Claro, Sol. Mira, actualmente en el mercado podemos encontrar distintos métodos. Los más populares son, por ejemplo, la antropometría, que son las mediciones del cuerpo con cintas, o plicómetros, que son estos aparatitos un poco que te pellizcan los pliegues. Tenemos las típicas básculas que te miden únicamente el peso. Y hay algunas otras técnicas mucho más complejas, como por ejemplo rayos X o este tipo de técnicas como densitometría también. Pero bueno, de la que les vengo a hablar el día de hoy se llama bioimpedancia, también se conoce como VIA, para hablar de un término más sencillo. El método de VIA consiste en aplicar pequeñas corrientes eléctricas controladas al cuerpo humano a través de una serie de electrodos que vienen en estos equipos en donde tú te subes, tomas los electrodos con las manos, hay electrodos en los pies, se pasa una corriente eléctrica muy, muy leve, obviamente no van a sentir nada, no creo que les vamos a dar toques, porque luego me han dicho. No se siente. No se siente nada, y se va midiendo la resistencia al paso de esta corriente eléctrica, tomando como base que, por ejemplo, el agua es un muy buen conductor eléctrico y donde más tenemos agua es en el músculo, y también se toma en cuenta que la grasa es un mal conductor eléctrico. Entonces, estos equipos que tienen toda la tecnología necesaria para hacer estos cálculos, nos miden la cantidad de agua y posteriormente ya nos miden músculo, grasa, proteínas, minerales, entre todos los demás parámetros, ¿no?, que obtienen los equipos. Ok, esta es la tecnología de InBody. Así es. Ok, y cuéntame de qué manera un atleta recreativo puede usar estos equipos InBody para medir su composición corporal, obviamente con gente que le sabe, ¿no? Por favor. Claro, sí, no, lo más común es que acudan con especialistas, con nutriólogos del deporte, médicos del deporte, en donde, les harán estas evaluaciones. Pero también hay muchas personas que nos dicen que quieren hacer el monitoreo, también en su casa. Sacamos apenas este año una línea, que es la línea personal, que así se llama, InBody Línea Personal. Y es un equipo muy sencillo que se llama InBody Dial. Se conecta a tu celular, te hace todo el análisis de composición corporal, te mide grasa, músculo, agua, proteínas, y te da un parámetro que se llama índice de grasa visceral. Imagínense que es la grasa que envuelve nuestros órganos, nuestras vísceras, versus la grasa que se encuentra como por encima del músculo. Entonces, si ustedes como atletas o como deportistas quieren monitorear su composición corporal, pueden adquirir este equipo y complementarlo obviamente con su nutriólogo, con su médico. Está muy interesante. Odette Serrano, representante en México de InBody, ¿dónde podemos saber más de los equipos, las características y hasta poder comprarlo cuando quisiéramos tener este dispositivo de casa? Sí, claro que sí, Rodrigo. Mira, nos pueden mandar un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es info.mx@inbody.com. InBody es INV de bueno, O de oso, D de dedo, Y.com. Okay.
Y también pueden encontrar nuestra página de internet, inbody.com. El WhatsApp es 55 30 86 79 67. Y como Inbody MX, tanto en Facebook como en Instagram. Constantemente estamos publicando pues algunos webinars actualmente que son tan populares en cuestiones de deporte también y de composición corporal y cuestiones de enfermedades. Ok, pues buenísimo, es una gran herramienta y hacer conciencia de la importancia de medir el peso en función a la composición de grasa, de músculo, de agua, de proteínas y minerales, más allá de solo los kilos que marca la báscula. Muchas gracias, Odette, está increíble y a mí me consta que son unos súper equipos, tengo años usándolos. Gracias a ti y bueno, estamos en contacto para lo que requieran. Seguro, muchísimas gracias. ¿Sabías que? Amigos, es importante que sepan que en el tiempo que pasa desde que una persona sufre un infarto agudo al miocardio y empieza a recibir tratamiento, es fundamental para su supervivencia y no debería ser arriba de 90 minutos. Así es muy importante que sepan que en promedio se ha registrado que una persona que sufre un infarto tarda de 2 a 3 horas en llegar al hospital. La probabilidad de mortalidad aumenta en el 7.5% por cada 30 minutos de retraso en el tratamiento. El infarto de miocardio es la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo y sucede cuando una de las arterias que llevan la sangre al corazón se bloquea, dejando a las células del órgano sin oxígeno y éstas pueden morir. Este bloqueo en las arterias se produce por las placas de grasa, como por ejemplo de colesterol, que obstruyen el paso del torrente sanguíneo. Los principales síntomas de un infarto son el dolor en el hombro y brazo, dificultad para respirar, náusea, vómito, dolor en el pecho o pérdida del conocimiento. Ante estos indicios es fundamental atenderse a tiempo para aumentar la posibilidad de sobrevivir. Para conocer el estado de salud de nuestro corazón es importante hacerse estudios de laboratorio como el perfil cardíaco que miden los niveles de grasa en sangre como el colesterol, los triglicéridos, hasta enzimas y proteínas que son amenazas y determinan factores de riesgo cardíaco. Tómenlo en cuenta. Competencias y eventos. Este sábado empieza la edición 108 del Tour de France, el evento de ciclismo más importante del mundo. Se correrá del 26 de junio al domingo 18 de julio y participan 23 equipos de 8 ciclistas, lo que hace un total de 184 corredores, de lo mejor que hay en el mundo. El Tour tendrá, como siempre, 21 etapas y acumularán 3.414.4 kilómetros. Se recorrerá del noroeste al centro y sur de Francia. La etapa 1 del Tour de France arrancará este sábado con 197 kilómetros de Brest a Landerneau en el noroeste de Francia, en un trazo de media montaña, y la etapa 21 será un recorrido plano de 108 kilómetros el 18 de julio de Château a los Campos Elíseos en París. Tendrán 2 etapas contrarreloj individual de entre 27 y 30 kilómetros y se intercalarán 2 días de descanso. Además, habrá 8 etapas planas muy buenas para los sprinters, 5 de media montaña y 6 de alta montaña que son muy emocionantes. Los ciclistas favoritos para ganar el Tour son Primož Roglič del Jumbo-Visma, Tadej Pogačar del Emiratos Árabes, Geraint Thomas del Ineos y Miguel Ángel López del Movistar, por mencionar solo algunos. Va a estar muy bueno y para conocer más del Tour de France, entren a letour.fr. Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a la gente que nos escribió durante el programa y por redes sociales. Y fíjense que este fin de semana tenemos la clínica de natación en aguas abiertas que hacemos en Vivo Deporte con Nora Toledano este sábado en Las Estacas, Morelos. Estamos muy emocionados de recibir a nadadores y triatletas en un lugar espectacular como el Parque Natural Las Estacas y su increíble río. Agradecemos al Gatorade Sports Science Institute y SSI por la charla de nutrición deportiva y la hidratación que dará durante la clínica. A Inbody México por la medición corporal en grasa y músculo de los asistentes. También, por supuesto, a Speedo México por el kit de productos de natación y Almendras de California, que nos dará una gran dotación de almendras que tendremos para todo el día. Las almendras son muy nutritivas por el aporte en vitaminas, minerales, fibra, grasa natural y proteína. Conozcan todos sus beneficios en almendras.mx y recuerden, debemos comer almendras todos los días. Muchas gracias por acompañarnos en Vivo Deportes. Acaba el programa, pero no se desconecten.
Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Sol. A ti, Rodrigo Latorre. Pásenla muy bien. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad.